Hola amigos y hola mis estimados hermanos que nos ven todas las semanas en este podcast. Hoy continuamos nuevamente con la iglesia de Sardis. No terminamos en el estudio anterior esta iglesia y vamos a continuar hoy de lleno tratando de explicar este mensaje a esta iglesia de Sardis. No sin antes quisiera darle la bienvenida a Paulina. ¿Qué tal, Paulina? Hola Tony y hola a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan en este podcast. Bueno, así como tú bien dijiste, Tony, vamos a terminar, ya en esta sesión, esta iglesia de Sardis, la quinta iglesia del Apocalipsis. Y bueno, esperamos que pues ser un poquito más, resumir un poco más la información que tenemos aquí para que ya podamos concluir con esta iglesia. Ok, Paulina, me gustaría iniciar este podcast con una oración. ¿Quisieras acompañarme desde ahí? Inclinemos el Claro que rostro. sí. Gracias, amante Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, por el cual nos das la sabiduría para entender estas verdades. Acompáñanos en el programa. Danos palabras para explicar este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra presentación aquí. Vamos a hablar de esta parte donde dice, le dice el Señor a la iglesia de Sardis, tus obras no son perfectas. En esta parte nosotros podríamos tomar o explicar el significado de esta frase de dos maneras diferentes, pero que al final se complementan. Nosotros tuvimos un estudio anterior donde explicamos acerca de las diferentes formas de la justificación en las diferentes denominaciones, la luterana, en la Iglesia Católica, y una interpretación que se hace de la justificación, pero que actualmente muchas denominaciones la están utilizando. Aquí nosotros en la primera explicación o interpretación que podríamos darle, recordamos que ya habíamos estudiado acerca del antinomianismo, que son las personas que están en contra de la ley o son anti-ley. Eh, Traen esa máxima de la Reforma Protestante que solo por la fe, pero desafortunadamente son las personas o denominaciones que piensan que una vez que uno es salvo, es siempre salvo. O sea, tú solamente tienes que creer y ya con eso alcanzaste la salvación sin necesidad de que hagas otra cosa. Vimos que estas personas creen que efectivamente la fe es una fe que va basada en la creencia en Cristo, que es el que me puede salvar, y que Él me va a dar una justificación, que es la justificación imputada o la justicia de Cristo. No es mi propia justicia, una justicia inherente, sino la de Él por lo que Él hizo cuando estaba vivo. Pero desafortunadamente ellos piensan que esas obras que son resultado de esta fe en Cristo, de esta justicia imputada, no se va a desarrollar en una justicia impartida que da como resultado tener buenas obras, que son mis obras de las cuales el Señor ya nos ha estado hablando aquí en Apocalipsis, en otra de las iglesias que ya estudiamos. Entonces, la primera parte podríamos decir que los miembros de esta iglesia de Sardis estaban diciendo Señor, Señor, y reclamaban la justicia de Cristo,
pero su fe no iba acompañada de buenas obras. Y esto nosotros ya lo estudiamos, si te acuerdas, Tony, tú ya lo habías leído anteriormente en Santiago 2, en el capítulo 22 y 26, nos menciona que la fe se perfecciona en las obras. Aquí la palabra perfeccionar, que es en el diccionario Strong, es la G5046, te leyó, significa completar, acabar o cumplir. Ujú. Entonces, la fe que actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras, entonces es como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si el Señor Jesús le dice que tus obras no son perfectas, es porque no se han perfeccionado a través de esa fe que me lleva a mí a actuar por amor y hacer buenas obras, que son las que Cristo pide. Y también tiene que ver con lo que dice aquí, que la fe sin obras está muerta. O sea, la iglesia de Sardis ya vimos que tenía nombre de que vivía, pero en realidad estaba muerta. ¿Por qué? Porque no tenía esa fe que finalmente la llevaba a actuar para hacer estas buenas obras que Dios pide. Esa sería la primera interpretación que podíamos considerar para esta parte donde menciona que tus obras no son perfectas. No sé si quieres comentar algo tú, Sí. Tony. Es bien deprimente el estado de esta iglesia porque estos estaban muertos, pero ellos creían que estaban vivos. Ellos eran Ujú. como unos zombies, o sea, era una iglesia zombie prácticamente. Ellos creían, inclusive con esas pocas obras, ellos trataban de demostrar que estaban vivos, pero el testigo fiel les dice, ustedes creen que están vivos, pero están muertos. Entonces, lo Así es. interesante de esto que el testigo fiel se pone en la iglesia y dicen, yo soy el que los puedo traer a vida. Fíjense en mí. Es interesante esto, verlo desde ese punto de vista, Paulina. Sí, porque como habíamos comentado también, el Espíritu Santo es el que le da vida a la persona para ayudarlo a través de la fe en Cristo, a hacer estas buenas obras que Dios nos pide. ¿Cuáles son esas buenas obras? Simplemente que guardemos todos los mandamientos de Dios. Correcto. Entonces, la otra forma en donde quizás que podemos ver la interpretación de este pasaje es que la palabra perfectas o perfecto también tiene otro significado con otro número del diccionario Strong y con otra palabra griega que es la 4137, que es la palabra plero, que Ujú. también significa cumplir, terminar, completar y llenar. Si nosotros recordamos, hemos estado estudiando que, que esta iglesia es el residuo o es la parte final de la reforma protestante que se había venido deteriorando. Entonces, por qué sucede esto? Porque precisamente estas personas que son personas que vienen después de que todos estos grandes reformadores fueron al descanso, eh, no hicieron o no terminaron de completar la reforma protestante. Por Ujú. eso entonces esta interpretación podría ser que estaban a punto de morir porque no completaron o terminaron la obra que Dios les encomendó. Sí. Sabemos que esta interpretación es correcta porque el texto dice explícitamente, estás a punto de morir porque tus obras no están completas. Es decir, aquí en Apocalipsis 3 podríamos leer que tus obras no son perfectas como igual a decir tus obras no están o no son completas de No se acuerdo hallaron con la completa. palabra Ujú, griega. ujú. Así es. Entonces, Sí. estas dos son interpretaciones que se pueden complementar y Ujú. nos llevan a un mejor entendimiento de lo que el Señor Jesús nos quiere decir aquí. Básicamente el concepto en esta iglesia de Sardis era, o enseñaba, creo, esta iglesia, que prácticamente las obras no tienen nada que ver con la justificación y que la Ujú. santificación era como de segunda importancia en el proceso de la salvación. O sea, esta iglesia se había quedado con esa doctrina y no había avanzado.
más adelante. Ujú, La iglesia necesitaba prácticamente lo que nos habla el libro de Santiago 2, donde nos dice que la fe se perfecciona por medio de las obras y que la fe sin ujú, obras también es muerta. Fíjense que Martín Lutero, Paulina, Martín Lutero tenía un concepto bastante negativo del libro de Santiago. Y a él se ujú, refería como, bueno, vamos a traducirlo así literalmente, decía que era la epístola de la paja, o sea, la epístola que era como vacía, algo así, trataba de decir. ujú, Y los sucesores de Lutero no se estancaron en su concepto de la salvación. Y les enseñaron a los feligreses que lo único que necesitaban para salvarse era crecer intelectualmente en Cristo, o sea, saber ujú, teoría, y que las obras ajá, no tenían nada que ver con la salvación. En este contexto es que las palabras de Santiago 2:26 son bastante significativas cuando dice que, porque como el espíritu, perdón, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, en este ujú, concepto estaba errando esta iglesia porque querían separar las obras de la salvación. O sea, no es que se iban a salvar por obras, sino que eh, era una falta de conceptualizar bien la salvación y se habían quedado solo con lo que sus fundadores habían descubierto y ellos no siguieron avanzando en esto. sí, porque precisamente hemos visto que la luz que Dios da la va dando poco a poco y Ujú, a Lutero y a sus compañeros les llegó una luz, no pudieron ver más allá, pero los que ujú, seguían después de ellos, Dios les estaba mostrando más luz que ellos no quisieron recibir, por eso ujú, esta iglesia se estancó. ujú, correcto. Bueno, entonces continuamos aquí con una cita, si la puedes leer, por favor, de un autor. Está muy interesante lo que él dice. Vamos a leerla. Dice, los reformadores comenzaron bien, pero muchos de sus sucesores no eran tan consagrados como ellos, y sus obras no eran perfectas ante Dios. Tenían un nombre de que vivían, pero estaban muertos. Y la piedad vital que surgió de las grandes doctrinas de los reformadores se degeneró gradualmente hasta alcanzar un formalismo sin vida. Finalmente, en la época de John Wesley, las condiciones eran tales que muchos de los ministros de las iglesias establecidas eran borrachos y libertinos, y entre la gente eran los más degradados. Hombres como Wesley, Whitefield, los puritanos, los pietistas, comenzaron a protestar en cuanto a esta situación con tal celo y unción del Espíritu de Dios que introdujeron un período de reavivamiento y alcance misionero simbolizados por las condiciones de la iglesia de Filadelfia. Esto lo escribió Samuel H. Turner, Outline Studies in the Book of Revelation, página 13. Gracias, Tony. Y vemos precisamente que aquí también él resume la condición de esta iglesia, que es la que nos va a llevar hacia la siguiente iglesia que estudiaremos, que es la iglesia de Filadelfia. Ok, bueno, también vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía. En cuanto a la condición, ella ya aquí en estas citas, yéndose específicamente a la iglesia en Estados Unidos. Si la quieres leer, por favor. Ok, dice así. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, dijo, mirad y levantad vuestras cabezas para que vuestra redención, porque vuestra redención está cerca. Pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego y no vio las instrucciones del Señor referente a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ella se refieren fueron oscurecidos por falsas interpretaciones hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica.
Bien, ahorita vamos a seguir, nada más quería comentar esto. Ujú, Aquí nos menciona ella precisamente Cristo dándole a sus discípulos señales de su advenimiento. Esto está en el contexto de lo que vamos a estudiar ujú, acerca de las señales que hubieron en el sol, la luna, las estrellas, el gran terremoto que hablan precisamente el sexto sello que vamos a estudiar. Eh, Todas esas señales en este tiempo, en esta época, se ujú, estaban dando, anunciando lo que Cristo aquí había dicho de su pronto advenimiento. Pero ujú, desafortunadamente en ese periodo la iglesia se encontraba en esta condición de ujú, Sardis, ujú, en donde habían olvidado eh, estas señales, aparte de que ellos ya no tenían en la mente la segunda venida de Cristo, entonces por eso es que en Estados Unidos es que se desarrolla un movimiento que tú ujú. muy bien comentaste anteriormente, Tony, un movimiento para sacudir, por decir así, a estas iglesias que ya habían caído en este estado de mortandad Ujú. espiritual. Sí, que el Ok. mensaje del testigo fiel era, estás a punto de morir porque tus Ajá, obras no están completas. Y la, así es. y la receta era vela, que había que Ujú, velar. Entonces el Señor no encontraba una manera de que esta iglesia volviera a velar y comienza el primer evento que es el terremoto de Lisboa. ujú. Y de ahí comienza el primer despertar religioso y vamos a ver en la siguiente iglesia de qué manera esto se va conectando, todos estos eventos en una sola Así es, línea de tiempo. así es. Ok, bueno, vamos a continuar con esta cita. Sí. Ok. Sigue diciendo, la libertad y comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riqueza y lujo, que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. La condición en que hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre que vives y estás muerto. Y a los que no quieran dejar su indolente descuido, se le dirige el solemne aviso, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis Sí, 3, 1 al 3. entonces aquí vemos realmente cuál era la condición en la que se encontraba esta iglesia que da lugar a la siguiente, que es Filadelfia, que es la que vamos a estudiar. Y por último, aquí termina la cita, si la quieres leer, por Dice, favor. era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir sus peligros para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Y vemos aquí que aquí nos habla del capítulo 14 que es el mensaje de los tres ángeles, que está contenido dentro del periodo de la iglesia de Filadelfia, que es la siguiente de esta iglesia. Y si ustedes se dan cuenta, aquí la hermana nos menciona que el Señor necesitaba despertar a esta iglesia para hacerles ver que eventos estaban relacionados ya
con este tiempo del fin de la gracia. Y este tiempo del fin de la gracia tiene que ver con las palabras que él dice que se tiene que velar. Vamos a ver qué significa velar, porque si no vendré a ti como un ladrón, tiene que ver con este tiempo del fin de la gracia y lo vamos a ver a continuación. Ok, bueno. También dentro de esta parte de la palabra de Dios que nos menciona aquí, el Apocalipsis 3 nos menciona aquí esta frase que les dice al Señor, guárdalo, ¿sí? Pero ¿qué significa guárdalo? Aquí tenemos en Apocalipsis, me voy a permitir leerlo, Tony, Ok. en la parte donde dice, en el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ya sabemos que lo que recibió fue la luz que se le dio a los reformadores acerca de toda todo el sistema en el que estaban ellos inmiscuidos que tenían querían reformar, ¿verdad? Todo aquello. Entonces lo recibieron, lo oyeron, pero dice, guárdalo y arrepiéntete. Aquí el espíritu de profecía nos va a explicar qué significa guárdalo. Si lo quieres leer, por favor, Edson. Dice acá, mensajes selectos, página 92. Dice, o es manuscritos, mensajes Es selectos, manuscrito, manuscrito manuscrito 92. 92 Ujú, de 1901. correcto. Guárdalo no significa guarda tus pecados, sino guarda el consuelo, la fe, la esperanza que Dios te ha dado en su palabra. Debemos guardar toda luz que recibimos del cielo y vivir a la altura de ella. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos aferremos a la verdad eterna y actuemos como la mano ayudadora del Señor, comunicando la luz a aquellos que no conocen su amor hacia ellos. Cuando os entregasteis a Cristo, hicisteis una promesa en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres grandes dignatarios personales del cielo. Guardad firmemente esa promesa y arrepiéntete. Nuestra vida debe ser una vida de arrepentimiento y humildad continuos. Amén. Entonces aquí donde dice ella, debemos guardar toda la luz que recibimos del cielo y vivir a la altura de ella. Es lo que el Señor le decía a esta iglesia de Sardes, bueno, tú ya tienes una luz que recibiste de los reformadores, entonces ahora tendrías que vivir de acuerdo a esa luz, pero vemos que ellos no hacen eso, todas esas verdades no las guardan, no las asimilan para su propia vida y por eso es que se quedan estancados y se van muriendo espiritualmente. Entonces, este mensaje igual es para nosotros y nosotros recibimos una luz, tenemos que también aceptarla y vivir de acuerdo a esa luz que hemos recibido, porque si no también tendremos un nombre, manifestaremos una apariencia, tendremos, eh, por decir así, estaremos mostrando algo que realmente no vivimos, porque Ujú. no vivimos a la altura de esa luz. Sí. Es bien importante no dejar de notar, Paulina, que aquí este es un mandato, guárdalo. O sea, aquí no Ujú. hay una condición de si querés Si guardarlo, quieres. o si te Ujú. parece, o si te sentís incómodo, no lo guardes, sino que es un imperativo y no es un Guárdalo. imperativo de una manera continua, como quien dice, síguelo guardando. Ujú. Eh, esto es muy bien interesante porque a los feligreses de esta iglesia se les da esta orden que también es para nosotros hoy en día, que debemos de seguir guardando lo que recibieron, lo que recibimos de nuestros de reformadores sobre las personas que comenzaron este movimiento, pero aparte de eso había que arrepentirse de no haber completado la obra que Dios les había encomendado. Entonces aquí Así. este es algo imperativo ¿cómo les puedo decir? Sin opción. ¿Lo tomas o lo Sin dejas? opción. Sí, Ajá. exacto, porque a más adelante, por eso el Señor dice que si no, pues vendré sobre ti. Es decir, si no lo guardas, pues vas a tener también un resultado que Sí, no va a ser muy positivo, ¿no? Por sí, eso es algo que el Señor no los pide. Y sí. no es por exigencia de que porque Él es Dios, simplemente porque Él sabe que si no lo hacemos,
pues realmente no vamos a poder obtener las promesas que Él nos ha dado. Ujú, Bueno, aquí en esta parte ya tú lo habías comentado, nada más para recordar lo que menciona aquí, que dice la palabra de Dios, dice, porque pues si no velas, ujú, ya tú habías dicho que la ciudad de Sardis estaba ubicada en una fortaleza inexpugnable en donde dos ocasiones fue conquistada precisamente porque no velaban los guardias y llegó el enemigo y los destruyó. ujú. Entonces, por eso es que el Señor toma esta imagen para aplicarla en esta iglesia porque ellos no estaban velando. ¿Sí? Sí. Entonces no vamos a ver mucho porque ya lo tocamos eso, pero vamos aquí a hablar precisamente lo que significa que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? ¿Qué Ujú. significa eso en la Biblia? Pues hay personas que piensan que viene como ladrón porque va a venir que nadie va a saber El rapto. ni lo va a ver, ¿sí? Como el rapto secreto, Ujú. exactamente. Pero realmente bíblicamente esto no es lo que significa. Y vamos a ver también en qué contexto está ubicada esta parte que el Señor aquí nos menciona. Tenemos una cita en Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 6 que si no las quieres leer, por favor, vamos a explicar un poquito aquí sobre de esto. Dice acá, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, perdón, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así es. Aquí vamos a analizar en esta parte de la Biblia, bíblicamente, después vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. Dice aquí que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este día dice, no nos debe de sorprender, pero ¿a qué se refiere esto? Muchos piensan que este día es ya la segunda venida de Cristo, cuando Él ya viene en las nubes de los cielos para recoger a su pueblo. Pero aquí la palabra de Dios nos está dando una indicación de que este día corresponde precisamente cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Si ustedes hacen un estudio de la Biblia, cuando menciona aquí esta destrucción repentina, que es para los impíos, aquí se refiere a lo que es el cierre de la gracia cuando empiecen a caer las plagas. Porque cuando digan paz y seguridad, que esto va a ser antes que se cierre la gracia, entonces en ese momento se cierra y empieza esta destrucción a través de las 7 últimas plagas postreras. Entonces, ¿qué significa este versículo? Nos da a entender que nosotros tenemos que velar, ¿sí? Antes de que se termine la gracia. Y Ujú. muchos pensamos, bueno, pero es que todavía falta tiempo, todavía van a ocurrir sucesos antes de que eso acontezca, pero recordemos que la gracia, hay dos ocasiones donde para nosotros se nos podemos perder la gracia. Una es cuando nosotros vamos a la tumba. Si nosotros, o si yo, por ejemplo, de aquí a mañana me muero, mi tiempo de gracia ahí se terminó. Si yo no estoy bailando, si yo no estoy haciendo las obras que Dios me ha encomendado, si yo no tengo mis obras correctas en los libros de registros para el juicio, entonces se termina el tiempo de la gracia, yo no velé, por lo tanto voy a terminar perdida.
Entonces, Ujú, el otro tiempo de gracia es ya el tiempo del fin de la gracia de manera general a nivel global, que es un acontecimiento todavía futuro. Pero a ujú, eso se refiere aquí cuando él menciona que va a venir como ladrón en la noche, ujú. porque vamos a estudiar también que el tiempo de gracia, cuando eso suceda, al fin del tiempo de gracia, nadie lo va a saber, ¿sí? Entonces, vamos a continuar Paulina, con una cita. Sí, en el sí, versículo 6 anterior dice, por lo tanto, no durmamos como los ajá. demás. O sea que los demás están durmiendo. Ujú, O sea, me llama la atención esto porque, ¿sabe? Esta iglesia tenía la confianza en sus doctrinas. Ellos depositaban en lo que sus fundadores habían encontrado y ellos tenían una confianza en las doctrinas y se echaron a dormir. Estas doctrinas son inexpugnables. Son unos ujú, baluartes que es difícil que los conquisten. Ahora nosotros traigámoslo al adventismo. Podemos creer que la doctrina del santuario es inexpugnable, la interpretación profética que tenemos es inexpugnable, la verdad del sábado es inexpugnable. Todo lo que nosotros tenemos como doctrina la podemos considerar inexpugnables e indiscutibles bíblicamente. Y muchas personas se han ujú, echado inclusive a dormir ujú. confiando en la inexpugnabilidad de esta doctrina. Pero si nosotros le ponemos ojo, poco a poco se han ido metiendo, se han ido filtrando. Lean la historia del caballo de Troya, algo así. Algo así funciona el asunto. No Ujú. nos confiemos ni no nos durmamos, porque estas doctrinas, por inexpugnables que parezcan, si nosotros no velamos y no estamos sobrios, vamos a caer también. Gracias, Así Paulina. es. Sí, sí, gracias a ti. Bueno, continuando con lo que dice el espíritu de profecía, si quieres leer, por favor. Ok, Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 172, párrafo 1. ok, dice, Jesús nos ha dejado esta palabra, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los lo digo, velad. Estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente no se encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido, no, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así es, este decreto que se refiere aquí, que lo vamos a estudiar hasta el Apocalipsis 22, es el momento en el que Cristo termina su intercesión en el santuario celestial en el Ujú, lugar santísimo, se pone sus vestiduras de venganza y empiezan a caer las plagas. Por eso aquí la hermana menciona que precisamente este es el tiempo en el que él viene como ladrón, porque la gracia, el término de la gracia, nadie lo va a saber en ujú, qué momento será, ujú, pero el que se encuentre velando, el que se encuentre preparado, no importa que la gracia termine porque él ya está listo para encontrarse en ese momento. ujú, Y esta cita que ella menciona, Marcos 13, 35 y 37, es la cita que es paralela a Mateo 24, donde el Señor menciona todos los eventos que ocurrirán antes de su segunda venida. ujú. Tenemos esta otra cita en el mismo libro, Testimonios para Dice, la Iglesia, tomo 2. ujú, cuando Jesús deje de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Voy a hacer una pausa acá. En este momento es los que tienen la marca de la bestia y el sello de Dios. Ya está definido. Ujú. Continúo. Este es el momento cuando sus siervos deben rendir cuenta. Si los tales hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial iba a terminar tan pronto, qué diferente habría sido su comportamiento.
con cuánto fervor habrían velado. El maestro, al anticipar todo esto, les dio una oportuna advertencia en la orden de velar. Definidamente describe cuán repentina será su venida. No nos da la fecha para que no descuidemos nuestra preparación y en nuestra indolencia esperemos el momento cuando nos parece que va a venir para postergar nuestra preparación. Velad, pues, porque no sabéis. Y a pesar de que esta incertidumbre fue predicha junto con el carácter repentino de su venida, no salimos de nuestro sopor para dedicarnos a una ferviente vigilancia y para acentuar nuestra disposición a esperar al Maestro. Sí, entonces vemos que realmente aquí pues no se nos dan fechas ni del término de la gracia ni de la segunda venida de Cristo, por eso necesitamos estar velando. Ujú, Ok, ok, bueno, en esta otra parte, en el versículo número 4 aquí nos habla precisamente ya de esta parte que nos dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ya vimos vestiduras, ya comentamos al principio de esta iglesia qué significan las vestiduras, donde lo pueden ustedes localizar en la Biblia. Pero aquí tenemos otra cita en Colosenses 3:12 que nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Es decir, ¿qué significa ser vestidos con vestiduras blancas? Aquí nos manifiesta varias características del carácter, si ustedes se dan cuenta, de Cristo, ¿sí? Entonces, ujú, estar vestidos es vestirse como escogidos de Dios, santos y amados, con características similares a las que Cristo tenía o que tiene, ¿verdad? En su carácter. Esta es una otra cita para esa parte. También en ujú, Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, ujú, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya habíamos dicho que hay otra cita también donde se nos dice que el Señor nos va a vestir de amor y de fe y de esperanza de la salvación. Es decir, estar vestidos de fe, estar vestidos de la salvación de Cristo. Eso significa las vestiduras en Apocalipsis, en lo que significa vestiduras blancas. ujú. Ahora, vamos a leer varias citas del Espíritu Profecía donde también ella nos menciona esta parte, qué es lo que significa que nos dice que estas personas, habían pocas personas que no habían manchado esas vestiduras, que significa no habían manchado su carácter semejante al Ujú. de Cristo. Si las quiere leer, por favor. Se presenta a la iglesia de Sardis como que tuviera en ella unas pocas personas fieles, entre las muchas que, por así decirlo, se habían vuelto descuidadas e insensibles hacia a sus obligaciones para con Dios. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quién es quién es tan favorecido como para ser contado entre esas pocas personas en Sardis? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quiénes están entre ese número? ¿No es mejor para nosotros que averigüemos este asunto para que podamos saber a quiénes se refiere el Señor cuando dice que unas pocas personas no han manchado sus ropas blancas del carácter? ¿Sí? Entonces aquí vemos que las ropas blancas significan el carácter y esta cita la aplica el Espíritu Profecía no solamente a esa iglesia en ese tiempo, sino también a nosotros, porque recordemos que el mensaje a todas estas iglesias también se aplican de manera personal a cada uno, de acuerdo a la situación espiritual que uno esté pasando. Ok, tenemos otra cita, por favor, aquí, Tony. Dice, El Salvador dice, este es la Cristo en Biblia, su santuario. Cristo en su santuario, dice, El Salvador dice,
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas almas vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En medio de la contaminación moral que prevalecía en todas partes, se mantuvieron firmes en su integridad. ¿Y por qué? Porque participaban de la naturaleza divina. Y así escaparon de la corrupción que se encuentra en el mundo a causa de la concupiscencia. Se hicieron ricos en fe, herederos de un patrimonio de más valor que el oro de Ofir. Solamente una vida que depende constantemente del Salvador es una vida de santidad. Y entonces las vestiduras blancas podríamos decir que es esa parte de la santidad que nosotros debemos de tener para poder ser vencedores y andar con Cristo también en vestiduras blancas en el cielo. Aquí, perdón, quiero corregir la cita, es Consejo sobre Salud, página Ok, 421, párrafo 1. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos otra cita también. ok. Dice esta cita, es la educación, página 249, dice, enséñese a los jóvenes y niños a escoger para sí la vestidura real tejida en el telar del cielo, el lino fino, limpio, resplandeciente, que usarán todos los santos de la tierra. Se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero todos los que la reciban la han de recibir y usar aquí. Ese traje les dará hermosura e influirá para que sean amados aquí, y más adelante será su título de admisión al palacio del rey. Su promesa es, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Sí, esta cita es para confirmarnos que realmente la santificación se tiene que obtener aquí. Ujú, Cuando Cristo venga, Cristo no le va a cambiar el carácter a nadie. Nosotros aquí en esta tierra tenemos que llegar a este punto de santidad de acuerdo a nuestra naturaleza ya regenerada por el Espíritu Santo. Tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir antes de que Cristo venga. Por eso ella dice que esa vestidura, que es el carácter inmaculado de Cristo, lo tenemos que recibir aquí y lo ujú, tenemos que usar aquí. Porque si nosotros nos damos cuenta, aquí el Señor menciona que en esa iglesia había personas que no habían manchado sus vestiduras, es decir, que ellos tenían un carácter inmaculado como el de Cristo en ese momento. ujú, Pero cuando Dios hace la promesa que es a un tiempo futuro, ahí dice que andarán conmigo en vestiduras blancas. Quiere decir que también en el cielo y físicamente se nos menciona que andaremos con vestiduras blancas, pero aquí en la tierra nosotros podemos tener esa vestidura que, si bien es cierto, no es literal, ujú, representa ese carácter de Cristo. O sea, esto es para aquellos que creen que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, ujú. y que cuando Él venga nos va a quitar toda esa impureza y nos va a vestir con su manto de justicia, pero eso no es así. Es que esto, Paulina, se enmarca dentro de la obediencia. Si Ujú. nosotros vemos en el Génesis, la primera pareja, Adán y Eva, mientras no habían desobedecido al Señor, tenían un halo que los De vestía luz. de luz. Ujú. Cuando desobedecen, eso desaparece. Entonces aquí, cuando nosotros empezamos a obedecer los mandamientos de Dios, estamos empezando a vestir ese lino fino, limpio, resplandeciente que nos está diciendo aquí la pluma inspirada. Así es, así es. Bueno, seguimos avanzando. Aquí tenemos otra cita también. Sí, esta es una cita de palabra de vida del Gran Maestro, página 252 y 53. El vestido de boda de la parábola, aquí hay una parábola bien bonita, en Mateo 22, 1 al Ujú, 14, ustedes la pueden leer, dice, representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad
se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Es vivir la vida de Cristo en nuestra propia vida a través de la obra del Espíritu Santo. Ujú, sí. Ok, seguimos avanzando. Ok, Tenemos otra cita. dice así. Esta la encontramos en Paulina, ¿me ayudas con la bibliografía? Es John Instructor o Ah, Instructor de ok. Jóvenes del 11 de agosto de Ujú. 1886. Si queréis sentaros junto a la mesa de Cristo y participar de los alimentos que Él ha provisto para la cena de las bodas del Cordero, debéis poseer un vestido especial, llamado el vestido de bodas, que es el manto blanco de justicia de Cristo. Si volvemos a lo mismo, este vestido es la justicia de Cristo que se nos imputa y que Ujú. a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a realizar esas buenas obras que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Correcto. ¿Sí? Ok, aquí tenemos otra cita eh, que nos menciona lo que yo les acabo de comentar acerca de la promesa que hace el Señor de que andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignas o porque se lo merecen, de acuerdo a Ujú, a la otra traducción de la palabra que ya vimos. ¿La puedes ujú. leer? Esta cita es Review and Herald del 10 de agosto de 1905 y dice de esta manera. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Se les confiere este honor debido a su fe. En esta vida no se jactaron, ni su alma se envaneció. Con intenso deseo, con fe pura y santa, se aferraron a la promesa de riquezas eternas. Su único deseo era ser como Cristo. Siempre mantuvieron en alto la norma de justicia. Les es dado un eterno peso de gloria porque en la tierra anduvieron con Dios, guardándose sin mancha en el mundo, revelando a sus prójimos la justicia de Cristo. De esas personas, declara el Salvador, andarán conmigo en vestiduras blancas en el mundo que he preparado para ellas. Sí, esa es la promesa que Dios le hace a su iglesia, que andarán con Él en vestiduras blancas. Ujú, Ahora, aquí también en la parte del capítulo 3 del versículo 5 que nos habla precisamente que el que venciera será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y ujú, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ujú, En la Biblia, ya habíamos comentado anteriormente que hay varios pasajes que nos mencionan específicamente este libro. En Daniel 12:1, Filipenses 4:3, que ujú, es el que ya explicamos que en ese libro, bíblicamente ahí nos menciona que están inscritos todos aquellos que han sido colaboradores de Dios, Cristo en su ujú, obra. En Apocalipsis, bueno, vamos a estudiar en varias citas también más adelante, que aquí ustedes la pueden estudiar, pero las vamos a retomar más adelante, donde también ujú, aparece el libro de la vida. Este libro de la vida tiene que ver con otros libros que se están utilizando precisamente en un juicio investigador que se desarrolla actualmente en el cielo y que en el ujú, próximo estudio de la otra iglesia lo vamos a analizar. Aquí solamente vamos a mencionar algo así muy ligero. Pero bueno, para que nosotros veamos que realmente lo que vamos a leer del Espíritu de Profecía concuerda con lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver en qué momento se escribe el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida, porque si el Señor aquí les está diciendo que no borraré su nombre del libro de la vida es porque en un momento determinado fueron escritos dentro del libro de la vida.
Entonces tenemos la primera cita, Marcos 16:16, si la quieres leer, por favor, Tony. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es. Aquí nos habla precisamente de lo que es el bautismo, ¿sí? Si Mm, usted cree en Cristo, por lo menos a partir del Nuevo Testamento hacia acá, la forma en que uno manifiesta esa creencia es a través del bautismo. Entonces, si usted cree en Cristo y quiere ser salvo, bueno, tiene usted que bautizarse. También tenemos otra cita en Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, esta parte es precisamente en el momento en el que uno cuando quiere nacer de nuevo espiritualmente, el Señor nos dice que si no nacemos de agua, significa si no nos hemos bautizado y no nacemos aparte del Espíritu Santo, porque el hecho de que yo me bautice no significa que voy a llegar a ser salva, como lo vamos a ver en unas citas a continuación. Ujú, Es necesario que nosotros manifestemos esa creencia a través del bautismo en la iglesia correcta, en la iglesia de Dios, ujú, porque si no, pues lógicamente no vamos a poder entrar en el reino de ujú. Dios. Y Paulina, otra cita más. y aquí Ajá, el bautismo a que se está refiriendo es el bautismo por inmersión, valga la ajá, aclaración, ¿verdad? así es. Así es, el Mm, bautismo por inmersión. Sí, mm, aquí en Apocalipsis ya dijimos, se van a ver múltiples temas porque el Apocalipsis concentra todos los temas de todos los libros Toda la de la Biblia. Biblia. Ujú, Entonces, si nos pusiéramos a estudiar cada tema que incluye cada capítulo de Apocalipsis, nos llevaríamos un montón de tiempo, pero toda la vida. ojalá podamos estudiar por temas más adelante, que terminemos este estudio, que podamos estudiar todos estos temas para que nos queden más claros, sobre todo para aquellas personas que no saben mucho de la palabra de Dios. Mm, Bueno, tenemos esta otra cita, Colosenses 2:12 al 13, si la quieres leer, por ujú. favor. Aquí habla de la inmersión de que estamos hablando. Ujú. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así, precisamente hablando de esta iglesia de Sardes, que es una Ujú, iglesia que casi está muriendo, aquí nos habla de que el bautismo es como cuando lo asemeja con la muerte de Cristo. Sí, ujú, somos sepultados juntamente con Él en las aguas del bautismo para resucitar, cuando nos levantamos del bautismo, resucitar para una vida nueva, porque ujú, Cristo ya perdonó nuestros pecados y nos va a dar vida juntamente con Él, que es lo que precisamente el Señor, a través de sus 7 espíritus, quiere darle a esta iglesia casi moribunda, quiere darle esos espíritus para que ella pueda revivir. ujú, Entonces aquí podría surgir la pregunta, bueno, para que yo pueda ser salvo, para que yo pueda entrar en el reino de los cielos, yo tengo que bautizarme porque muchas personas así lo piensan o se preguntan, pero la misma palabra de Dios nos está respondiendo porque muchos dicen, bueno, pero si en el Antiguo Testamento sí, ujú, no había bautismo, ujú, pero en el Antiguo Testamento había la circuncisión. ujú, Acuérdense que cuando a Abraham se le da la circuncisión era precisamente para que esto fuera una señal de que ellos eran un pueblo elegido por Dios y para manifestarles al mundo que que ellos eran elegidos precisamente para darle luz a todos los que los rodeaban. Y aquí en ujú, Colosenses 2 ujú, precisamente aquí nos dice, y en la circuncisión de vuestra carne, porque dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces aquí hace ujú. un paralelismo entre el bautismo
y la circuncisión. Quiere Ujú. decir que si tú, que anteriormente, para pertenecer al reino de Dios, a su pueblo, se tenían que circuncidar, pero ahorita, en lo que es el Nuevo Testamento hasta la fecha, entonces nosotros tenemos que ser bautizados y cuando somos bautizados, entonces es que somos inscritos en el libro de la vida. Correcto. Ok. Entonces vamos a ver aquí estas citas del Escritura Oficial que también son más claras con respecto a este punto. Esta cita la encontramos en el original en inglés, que es un libro que se llama Historical Sketches of the Foreign Mission of the Seventh-day Adventists, que es como pequeñas historias de las misiones en el extranjero de los adventistas del séptimo día. Dice esta cita, Cristo dice de los vencedores, no borraré su nombre del libro de la vida. Los nombres de todos los que alguna vez se entregaron a Dios están escritos en el libro de la vida y sus caracteres están desfilando ahora delante de Él. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral, están observando el desarrollo del carácter en aquellos que ahora viven para ver si sus nombres pueden ser conservados en el libro de la vida. Se nos concede un tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. ¿Quién está haciendo esta obra? ¿Quién se está separando del pecado y del egoísmo? Gracias, Tony. Bueno, aquí ella menciona precisamente lo que estábamos comentando, que los que alguna vez se entregaron a Dios están escritos en el libro de la vida. Mm, Estos, estas personas eh, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que ella aquí mismo menciona que es el carácter, ¿sí? Las ropas son las ropas de nuestro carácter. Entonces, vemos aquí que se nos menciona, ya se nos está mencionando lo que es un juicio, ¿sí? Porque ujú, los ángeles son los que pesan, ellos son los que toman nota en los libros ujú, del cielo de todo aquello que hacemos, sea bueno o sea malo, para ujú, ver si en el juicio esos nombres pueden quedar escritos en el libro de la vida. Y cuando lleguemos a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del juicio, ahí vamos a ver ujú, algunos casos prácticos para que podamos entender lo que aquí el Señor nos está diciendo, cuál es el proceso que Él sigue para borrar o no borrar este nombre del libro de la vida. ujú, Y también tenemos en una cita bíblica en Primera de Pedro 4:17, donde se nos dice por dónde empieza el juicio. El juicio ujú, comienza, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, por todos aquellos que en algún momento aceptaron a Cristo ujú, como Salvador personal. Y si ujú, primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, estamos en un juicio. eh, el juicio comenzó por la casa de Dios y ujú, esos nombres que están siendo analizados son aquellos nombres de los que aceptaron a Cristo como un Salvador personal en un momento de su vida, incluyendo a las personas que estaban en esta iglesia de Sardis. ujú. Si quieres leer esta otra cita, por favor. Cuando nos Es convertimos, perdón, la bibliografía es Sign of the Signs of the Times, Time. señales de los tiempos. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, este es el momento del bautismo, ¿verdad? Nuestros Ujú. nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Entonces el nombre de cada individuo será llamado y su registro será examinado por aquel que declara, yo conozco tus obras. Si en aquel día aparece que no nos hemos arrepentido plenamente de todas nuestras malas acciones, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados permanecerán en contra de nosotros. Sí, este es el procedimiento que vamos a ver más adelante de cómo se hace cómo es que el Señor borra estos pecados, estos Ujú, nombres, o los borra.
Y ujú, precisamente cuando uno se arrepiente, va al Señor, se bautiza, o hay casos en que a lo mejor no puede haber un bautismo, pero Dios sabe qué persona realmente se entregó a Él, no significa que uno peca, entonces ya el Señor te borra del libro, no. Se van anotando todas las acciones que vamos teniendo, sean buenas o malas, y ese nombre de nosotros queda inscrito en el libro de la vida hasta que haya un veredicto, pero eso lo ujú, vamos a ver más adelante. ujú. Esta otra cita, eh, Este es del si la comentario bíblico puede leer, adventista, ¿no? sí, comentario bíblico adventista, y también está en el libro Recibiréis Poder, en la Ujú. página 47. Dice, el Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven y están muertos. Sí, esta es una cita, bueno, muy triste porque nosotros a veces pensamos que todos los que estamos inscritos en los libros de la Ujú, iglesia estamos en el libro de ujú. la vida, y Sí, desafortunadamente no es así, sí, cierto. porque hay muchos que se bautizan en la iglesia sin siquiera haber tenido un conocimiento o una entrega al Señor. No han Él lo nacido de nuevo sabe, también. no han nacido de nuevo, y aunque se bauticen o se remojen, como le quieramos Ujú, llamar, ellos no han sido inscritos en el libro de la vida, porque la condición es que nos entreguemos por completo al ujú. Señor. Si más Sí. adelante que somos inscritos en el libro de la vida, si más adelante pecamos, caemos, no se Ujú, borra ese libro, ese nombre, pero cuando pasemos a juicio y si no nos hemos arrepentido, entonces va a pasar lo que dice el Señor y vamos a ser borrados Va a del ser libro de borrado la el vida. nombre. Ujú. Así es, o sea, Tristemente. hay diferentes casos que se pueden considerar en el juicio, pero solamente Ujú, el Señor, que es el que sabe y conoce el corazón de cada uno, es el que va a juzgar de una manera justa, valga la redundancia, a cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a leer otra cita, también en Signs of the Times. ujú. Dice, Moisés manifestó su gran amor por Israel al interceder ante el Señor para que perdonara el pecado del pueblo o borrara su nombre del libro que él había escrito. El libro al cual se hace referencia aquí es el libro de los registros del cielo, en el cual está escrito cada nombre y está registrados fielmente los actos de todos, sus pecados y su obediencia. Cuando los individuos cometen pecados que son demasiado atroces para que el Señor los perdone, sus nombres son borrados del libro y quedan destinados a la destrucción. ¿Sí? Ujú, Aquí en esta parte de Sardis, precisamente el Señor dice que les promete que no borrará su nombre del libro de la vida al que venza. ¿Al que venza en dónde? En el juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él aquí ya nos está llevando a dirigir nuestra mente, ya que pronto va a comenzar un juicio, y ese juicio comienza, vamos a ver en qué momento, en la siguiente iglesia. ujú. Ok, tenemos otra cita igual aquí muy interesante en Patriarcas y Profetas, página 336. En la súplica de Moisés se dirige nuestra atención a los registros celestiales, en los cuales están inscritos los nombres de todos los seres humanos y sus acciones, sean buenas o malas, se anotan minuciosamente. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Si alguno de estos se aparta de él y mediante una obstinada insistencia en el pecado se endurece, finalmente contra las influencias del Espíritu Santo, su nombre será raído del libro de la vida el día del juicio
y será condenado a la destrucción. Sí, entonces vemos que este libro de la vida nos vuelve aquí a mencionar que son los que alguna vez se han entregado al servicio a Dios, ¿sí? Sí. Ya más adelante vamos a explicarlo esto mejor. Y precisamente también hablando de esta recompensa que se cita en Apocalipsis 3 y 4 al 5, el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente. Esto es manuscrito 26, 1905. Esta es la Ujú. recompensa que será dada a los que han obtenido un carácter puro e intachable, quienes ante el mundo se han aferrado a la fe. Jesucristo confesará sus nombres delante del Padre y delante de sus ángeles. Hago pausa. Esto es bonito, Paulina. Va a ser Ujú. un llamado público de los nombres de aquellas personas. No va a ser, imagínense, Paulina, así con voz fuerte, ¿va? Pase acá. Sí, Ha de ser muy bonito esto. sí, Sigo claro. leyendo. Han sido verdaderos leales y fieles. En medio de acusaciones y de buenos informes, han practicado y enseñado la verdad. Amén. No son solo Y teorías. sí, así es. Entonces aquí lo que vemos finalmente, que en esta iglesia el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ujú, Le da instrucciones, le da consejos para que despierte, para que su Espíritu Santo la haga revivir y entonces ahora tenga un nombre que vaya de acuerdo con la luz que ha recibido. Y cuando venza, cuando deje de tener esa apariencia de cristiano, de protestante, y realmente haga las obras correctas, que es la obediencia a los mandamientos de Dios, entonces ahora el Señor sí va a confesar su nombre, porque ese nombre ya va a pasar de ser a un nombre ficticio, a un nombre de apariencia, a realmente tener un nombre que es, como ya lo hemos visto, la manifestación del carácter de Cristo, porque en la Biblia sabemos que el nombre se refiere al carácter, ¿sí? Entonces, ahora sí el Señor va a expresar el nombre de cada uno de todos aquellos que hayan vencido en el juicio y durante toda su vida terrenal, ujú. ¿sí? Definitivamente aquí el testigo fiel es una lección tan profunda, Paulina, porque les dice, ustedes están moribundos, creen que están vivos, pero están más muertos que vivos. Pero Él Ujú. se ha presentado diciendo, yo soy el primogénito de los muertos, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Pues En digo, otras palabras, le está diciendo, yo los puedo vivificar a ustedes ujú, y ustedes no van a hacer absolutamente nada. Toda esa culpa y las manchas que tienen, tienen que lavarlas en mi sangre, en la sangre del Cordero. ujú, Esto significa que no hay ningún instrumento humano que pueda acercarnos a Jesús, sino que todo depende exclusivamente de Él. así es, Tony. Y bueno, ya para ir concluyendo con esta iglesia, vamos a estudiar esta cita que se encuentra precisamente en el capítulo 49 de la historia de la redención y es un capítulo que sintetiza todo lo que nosotros aquí hemos estudiado acerca de la iglesia de Sardis Ujú. y nos introduce a la siguiente iglesia. Entonces, vamos a leerla para concluir con el estudio de esta iglesia y ya nos quede mucho más claro todo lo que hemos aquí estudiado. Ujú. Por Dice acá, favor, Tony. Ujú. dice, la reforma no terminó con Lutero, como algunos suponen. Debe continuar hasta el fin de la historia del mundo. El reformador tenía una gran obra que hacer al reflejar sobre los demás la luz que había permitido que resplandeciera sobre él, pero no recibió toda la luz que se debía dar al mundo. Desde esa época hasta ahora, continuamente ha estado brillando nueva luz sobre la escritura y se han ido desarrollando constantemente nuevas verdades. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios. Pero, como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de golpe todos sus errores. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma
y dar la Biblia al mundo, pero había importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los que no renunciaron. La mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo, junto con otras festividades católicas. Es verdad que consideraron que su observancia no se basa en autoridad divina alguna, pero creyeron que había que guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado. Hubo algunos, entre ellos, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la Iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, incluso por los protestantes, es a saber, los que sostuvieron la validez del cuarto mandamiento y la obligación de guardar el sábado de la Biblia. Vamos al siguiente. Sigue diciendo, Ok. cuando la Reforma rechazó las tinieblas que habían reposado sobre toda la cristiandad, aparecieron en muchos lugares los observadores del sábado. Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo, pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo, la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados si la Iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, el espíritu suscitado por la Reforma gradualmente murió hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como lo había habido en la Iglesia Católica en tiempos de Lutero. Se manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación, cubriéndolos con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto. De aquí nada más quiero comentar, si ustedes observan en la parte que está en azul, aquí concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Dice que en la iglesia de Sardis habían pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Por eso dice la hermana que surgieron unos pocos fieles que de cuando en cuando proclamaban esas nuevas verdades. Y ella Ujú, aquí precisamente comenta que este espíritu que había sido suscitado por la reforma gradualmente murió. Por eso se les decía que tenían nombre, por así decirlo, de reformadores, pero en realidad estaban muertos, porque ujú, ese espíritu que tuvieron los primeros reformadores ya ellos no lo tenían. ujú, Y correcto. bueno, para terminar con esta cita, Ujú. Dice, cuando Satanás se dio cuenta de que había fracasado en su intento de aplastar la verdad por medio de la persecución, de nuevo recurrió al mismo plan de transigencia por medio del cual había producido la gran apostasía y la formación de la Iglesia de Roma. Indujo a los cristianos a aliarse, esta vez no con los paganos, sino con quienes, al adorar el Dios de este mundo, demostraron ser idólatras también. Satanás ya no pudo mantener más la Biblia fuera del alcance de la gente. Había sido puesta al alcance de todos, pero indujo a miles a aceptar falsas interpretaciones y teorías carentes de fundamento, sin escudriñar las escrituras para aprender la verdad por sí mismos. Corrompió la doctrina de la Biblia y logró que se arraigaran tradiciones que iban a provocar la ruina de millones. La iglesia sostenía y defendía esas tradiciones en lugar de luchar por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y mientras permanecían totalmente inconscientes con respecto a su condición y a su peligro,
la Iglesia y el mundo rápidamente comenzaron a aproximarse al período más solemne e importante de la historia de la Tierra, es a saber, el período de la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Y esa manifestación del Hijo del Hombre se le dio y se le dio mucha luz a la siguiente iglesia que va a ser nuestro estudio de la próxima semana, si Dios lo permite. Y bueno, para concluir, pues lo que se le dice a cada una de estas iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, ha sido el estudio de esta iglesia de Sardis. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y continuaremos la próxima semana, si Dios quiere, ya con la iglesia de Filadelfia. Gracias, Tony, por tu apoyo también. Gracias, Paulina, por esta explicación, que es un tema muy profundo. Nosotros lo hemos tocado por encima este tema, porque si no llevaríamos muchas horas hablándolo, pero te agradezco por haberlo puesto en así condensado. No sé cómo hiciste, pero es lo básico y el objetivo es que cada uno de ustedes, a los amigos que nos escuchan, a los hermanos que nos ven, estudien por su propia cuenta, que no se queden con lo que dice un predicador o lo que dice el pastor Borrell, Walter Bate o lo que hablamos aquí nosotros. Vaya a su Biblia, estudie también, consiga libros, lea, porque este ha sido el método que utilizaron los reformadores y muchos hermanos a través de la historia del cristianismo, con los cuales ellos se han mantenido atentos y velando porque estas verdades permanezcan en pie. Así que los invito a que le den like a nuestro video, a que lo compartan con quien puedan y que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar porque vamos a estar subiendo nuevamente otro video. Y bueno, que el Señor los bendiga a todos y que siempre vamos a estar aquí produciendo esto mientras el Señor nos permita. Gracias, Paulina. Amén. Hasta Sí, luego gracias a a ti, todos. gracias a todos. Hasta Hasta luego, luego. bye. Bye.